Buenas noches, profesor. Bueno, el día de hoy, continuando con las exposiciones, hoy día le daré mi punto de vista, un análisis sobre este gran autor, ¿no? De lo que es la obra Junta Cadáveres. Esta obra fue escrita, valga la redundancia, por el gran escritor Juan Carlos Onetti Borges, ¿no? Una obra que fue publicada en el año de 1964 por el autor, como ya lo dije, Juan, Juan Carlos Onetti Borges. Es un escritor nacido en Montevideo, Uruguay. Pues no, literalmente se le conoce como el primer escritor moderno de la literatura hispanoamericana en el siglo XX. Pues no, para esta obra, pues no, se dice que Junta Cadáveres fue por Carlos Onetti, fue premiado con el premio de Miguel de Cervantes Saavedra en el año de 1980, con lo cual, bueno, nuestro Nobel peruano, lo que es Mario Vargas Llosa, le dice, bueno, que es uno de los grandes escritores modernos, ¿no? Pero uno de los grandes escritores modernos es como lo califica, pues, ¿no? Mario Vargas Llosa, pues, mientras que Junta Cadáveres gana el premio Cervantes, gana el premio de literaturas Miguel de Cervantes Saavedra, como ya lo dije, en el año de 1980, Mario Vargas Llosa gana el premio también tiene el mismo contexto en su obra La Casa Verde, pues gana el premio, pues no, Rómulo Gallegos. Hay ambas obras de dos grandes escritores te narran, pues no, de un prostíbulo, en el caso de La Casa Verde, también te habla, y pues no, más adelante vamos a ver sobre la narración de esta obra de Junta Cadáveres. Se dice, pues, no, que Juan Carlos Sonetti fue gran admirador, discípulo de William Faulkner, ¿no? William Faulkner es un gran escritor, ¿no? Como la obra El sonido y la furia, ¿no? La familia Compson. Entonces, pues, no se dice que, pues, no fue un discípulo de Faulkner en lo que corresponde, pues, no a la narrativa. Entonces, vamos a sus producciones literarias, ¿sí? Literarias, en lo que es su primera obra, publicada en 1939, bueno, que fue titulada El Pozo, y de ahí, de ahí pues, no, de ahí la obra Tierra de Nave, El Astillero, ¿no? El Astillero, y pues no viene la obra Junta Cadáveres, una obra que fue publicada en 1964, y ya pues 3 años más adelante publicó también Mario Vargas Llosa, pues La Casa Verde en 1967, ¿no? Un datito muy importante que esta obra, pues, Junta Cadáveres, fue publicada en 1964. ¿Y quién fue ese año quién fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura? Es uno de los grandes escritores en la época del existencialismo, un gran filósofo, escritor, ¿no? Estamos hablando de quién, autor de La náusea, La peste, estamos hablando de Jean-Paul Sartre, ¿no? Ganador, como ya lo vuelvo a repetir, en el año 1964, año que fue publicado junto a cadáveres por este autor de Juan Carlos Onetti Borges. Bien, ahora voy a comenzar sobre la narración, de podría decir, ¿no? El contexto, el análisis, el resumen que tuve junto a ella, ¿no? Se dice que Bartel, ¿no? Era, pues, ¿no? Él tenía un proyecto era hábilmente instalar el primer prostíbulo, ¿no? Él tenía en mente instalar el primer prostíbulo, pero a él le toma mucho tiempo
a lo cual, bueno, Lasner, ¿no? Larsen, bueno, Larsen es cuyo, pues no, se podría decir el casi protagonista, ¿no? Donde él, bueno, que estaba en la cárcel, pues intentó o pensó, pues, ¿no? Que después pensó instalar, pues, ¿no? El prostíbulo, a lo cual, pues, ¿no? Él accede, tenía en mente Lasner, crear el prostíbulo, pues, ¿no? En un lugar llamado, ¿cómo se llamaba el lugar? El lugar Santa María, ¿sí? Larsen era un personaje conocido como Junta, o también se le llamaba Junta Cadáveres. Según mi contexto o lo que yo entiendo, Junta atrae cadáveres, son las personas o lo que yo, bueno, desde mi punto de vista, a las prostitutas llamadas, pues no, porque eran unas personas ya mayores de edad, ya eran unas personas prácticamente ya pasando sus 30, 35 años, ¿no? Y yo luego deducción, junta cadáveres, pues personas que ya no, bueno, hoy en día ya no casi prácticamente, no llamaría casi la atención. Entonces, cuyo protagonista, el primero en tener el proyecto es Bartlett. Bartlett fue un boticario, uno que tenía en proyecto pues instalar el primer prostíbulo, pues, pero lamentablemente le demoró mucho tiempo. Entonces Van Larsen, quien pues fue conocido como Junta, o también lo llamaban Junta Cadáveres, ¿no? Él va a un lugar llamado Santa María, como ya lo recalqué ahí, junto a tres prostitutas, quien se llamó Irene, Nelly y María Bonita. ¿Sí? Irene, Nelly y María Bonita. Pues ellos querían fundar, pues, ¿no? Como ya lo dije, el primer prostíbulo, ¿no? En aquel pueblo llamado Santa María. Pero ojo, cabe recalcar que antes que se dice que los rumores que Larsen tenía, bueno, algo con María Bonita, ¿no? Pero antes él había tenido su anterior compromiso, ¿sí? Allá con una maestra, pues, llamada Blanca, ¿no? Y estuvo ahí, tuvo un par de años, esto que el otro, y después, pues, lamentablemente se aburrió de ella, ya no la veía como antes, entonces, pues, decidió, pues, abandonarla y irse con una de las tres prostitutas, a lo cual que, pues, no se iba al lugar Santa María. Entonces, al principio, pues, no, como se dice, pues no, al principio parecía normal, lo veían como algo, pues no, algo beneficioso para aquellas personas, pues no, que para así evitar más desgracias, ¿no? Entonces, eh, hay un cura, como ya aquí lo acabo de mencionar, el cura Bernier. El cura Bernier era tío de dos personitas, de Marcos y Julita. Marcos y Julita eran hermanos. Aquellos Marcos y Julita pues eran hermanos, cuyo su tío era el cura Papa Bernier. ¿Sí? Entonces, Julita era una persona pues no, prácticamente ya mayorcita, ¿no? Entonces ella se decide casar con Federico, ¿no? Ella se casó con Federico, se enamoró de Federico, pero Federico tenía a su hermano. ¿Quién era su hermano? Era su hermano Jorge, ¿sí? Entonces Julita, al ver que estaba comprometido pues con Federico, lamentablemente Federico, ahí ya le puse la crucecita, Federico lamentablemente muere. ¿Sí? Muere, Julita obviamente entristecida, cabizbaja, decaída, pues no, estaba ahí. ¿Y quién llega ahí o quién llega a estar con ella? Por desgracia, no se ve algo, pues hoy en día no se ve algo normal eso, que pues no, que tu cuñado
esté contigo. Entonces Jorge pasa a estar con Julita, ¿sí? Jorge pasa a estar con Julita, pues una vez se fueron al bar Marcos y Jorge, pues estuvieron ahí tomando esto que lo otro, y entonces, y ahí estuvo. Entonces, después de ello, no sé, después de fundar o de crear este prostíbulo, pues no. Comienzan las personas o comienzan los anónimos. No sabe que al principio era todo color de rosa, hay prostíbulo por acá, bien, bien, todo al inicio marchitaba bien. Después no se va a notar el odio contra el prostíbulo, ¿no? Ya que aquellas pues personas que lamentablemente o aquellas personas que estaban ya comprometidas, que tenían sus esposas, que tenían su familia, tenían sus hijos, iban a estos lugares. Entonces ahí donde comenzó pues no, ahí donde comenzó los rumores, se podría decir, por los anónimos que no sabía quién, oye, mira, he visto a tu esposo por aquí, oye, mira, así comenzaba pues a divulgar de boca en boca por ahí, ¿no? Como suele pasar a veces, ¿no? Entonces, ya para aquellas personas que iban, pues no, a estos lugares o a este prostíbulo, pues no tenían la tranquilidad absoluta, se podría decir, ¿no? Y donde ahí ya comenzaban los problemas, ya no, no iban a aquel lugar, ¿no? Por el problema es que lo divulguen, ¿no? Lo hagan, pues, hablen de ellos, ¿no? Que van a estos ciertos lugares y pues sus esposos pues sentían que sus maridos pues no pasaban tiempo con ella, ya no había unión con sus esposas, con su familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos pues hombres pues no se iban a estos lugares, ¿no? Entonces, Marco y Jorge, pues no, se fueron a un bar, pues no, se fueron a un bar, como ya lo saben. Marcos y Julita eran hermanos. Julita fue su esposo, lamentablemente difunto, se puede decir, Federico. Federico tenía a su hermano Jorge. Bueno, al morir Federico, Jorge enamora a Julita, pues no, a su cuñada prácticamente, ¿no? Y entonces Marco, hermano de Julita, pues se entera, ¿no? Que Jorge está con su hermano, ¿no? Jorge está con su hermano, y se comienzan borrachos, comienzan a golpearse, esto que el otro, y entonces, pues no, entonces, pues no, Marcos estaba frustrado, ¿no? Frustrado por lo que había hecho, ¿no? Entonces, y después, ¿no? Marcos, pues no se entera que sí, Marcos está totalmente en desacuerdo, ¿no? Con el prostíbulo, ¿no? Indignado con el prostíbulo por aquellas cosas que pasaban ahí, esto que el otro, pero sin embargo, pues no, sin embargo, Marcos iba a estos lugares. Bueno, en una conversación con el padre, con cura Werner, pues, ¿no? Deciden sacar, ¿no? Deciden sacar el prostíbulo, se juntaron todos, ¿sabes qué? Decidieron por, por democracia, ¿sabes qué? Hay que sacar este prostíbulo porque está trayendo muchos problemas en mi hogar, en todos los hogares, en el pueblo, y pues no. Así es que decidan, pues, no, sacar, desalojar este prostíbulo, ¿no? Donde, pues, no, y entonces, pues, Marcos, Julita y Jorge, pues, no, deciden salir, pero lamentablemente, pues, al momento de entonces, eh, Jorge, pues, no, Jorge y su hermano Marcos, deciden ya, Jorge y Marcos ya habían quedado en una conversación pasiva, ¿sabes qué? Va a pasar esto, te pido que termines con mi hermana,
y se acabó absolutamente ahí. Entonces Marco le dijo que a Jorge que terminara con su hermana, porque eso no se le veía normal, pues, ¿no? Que esté con la esposa de su hermano ya muerto, ¿no? Entonces, quedan en un total acuerdo, ¿no? Marcos y Jorge. Entonces, bueno, ellos deciden pues acabar, como yo les dije, sacar ese prostíbulo, ya sacarlo de ahí, ¿no? Entonces, ya cuando ellos deciden irse, Jorge, eh, lamentablemente recibieron Jorge y Marcos, su hermano, lamentablemente recibieron la noticia, Jorge recibió la noticia, Marcos recibió la noticia que su hermana lamentablemente se había, pues no, se había suicidado, se había ahorcado, y encontraron pues, eh, este, pues no, prácticamente ahorcada, ¿no? Quizás por los problemas que hubo, por lo quizá, supongo por el problema que más su hermano Marco le discutió con Jorge, todo em, se sentía quizás solitario, ¿no? En su interior, que eso sabía que ella perfectamente que eso estaba mal, ¿no? Entonces quizás por ese motivo ella pues no decidió tomar esa fatal decisión. Y esa es como una de las obras de este gran escritor, ¿no? ¿No? Juan Carlos Onetti Borges, ¿no? Una obra muy, muy bonita, cuyos personajes, pues, ¿no? Como ya lo dije también, una obra muy parecida a la del escritor Mario Vargas Llosa, pues, ¿no? Con su obra La Casa Verde, ¿no? Pues, ¿no? Mientras que Junta Cadáveres fue premiada con el premio de Cervantes, eh, La Casa Verde fue premiada con Rómulo Gallegos, ¿no? Rómulo Gallegos, como ya les dije, en el año de 1967 y Junta Cadáveres, bueno, en 1985. Bueno, esto fue mi narración pues, de la obra Junta Cadáveres y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.